Buenos días, Claudia, Horacio, Damián, bienvenidos. Buenos días. Gracias, buenos días a todos, a toda la audiencia, y a Alberto y a ti, que qué buen noticiero se están echando, qué bonito, qué gran esfuerzo y qué loable todo lo que están haciendo. Y ojalá que captemos todos mucha más audiencia para Rompeviento TV y para Momentum. Ojalá. Muchas gracias. Muy buenos días también. Muy buenos días. Buenos días. Como decía yo antes, tienen un formato brillante, con mucha presencia, y lo bueno es que con mejores contenidos, o sea que vamos a tener para largo rato Momentum y ojalá que crezca. Completamente de acuerdo. Yo estoy muy contenta de regresar con esta mesa de artistas, como le llamamos, más allá de los analistas políticos, como parte activa de la sociedad, que tendríamos todos que tener una sociedad más politizada para tomar mejores decisiones siempre, pero también ser como corresponde una ciudadanía informada que va a construir entonces sí un mejor país, ese que todos soñamos. Así que muy contenta de regresar último viernes de cada mes con esta mesa con ustedes. Alberto, compartirla ahora contigo, qué honor, qué gusto, y mi querido Ernesto, por supuesto. Y ni qué decir de mis amados Damián y Horacio. Muy feliz. Gracias. Pues muchas gracias. Para mí es un orgullo, una gran, enorme alegría estar aquí en esta mesa, compartiendo espacio en que es un esfuerzo de pie de página de Rompeviento TV, y pues sí, estamos tratando de hacer algo distinto, algo que trate de aportar información y una visión diferente dentro de todo este mar de desinformación, de manipulaciones, de mentiras, y de noticias también que no se toman en el contexto. Por eso me parece importante conocer la visión desde un punto de vista como el de ustedes, que pues lo ven diferente a como los periodistas estamos acostumbrados a ver las cosas, ¿no? Sí, siempre es importante ver con otros ojos la realidad de este país. Mira, Alberto, yo quisiera responder eso, porque en realidad yo lo siento que nosotros, en particular, nosotros como ciudadanos y artistas, no lo vemos, no es un punto de vista, no lo vemos diferente que a ustedes los periodistas, porque lo vemos con el mismo ojo que lo ve un ciudadano con sentido común como ustedes. Hablamos de periodistas a periodistas, hablemos de medios, o sea, comparemos medios con medios, comparemos también el nivel de mentalidad crítica que se tiene tanto como periodista como ciudadano. Y finalmente yo creo que todos los ciudadanos con una mentalidad crítica, tanto los ciudadanos como los periodistas, cuando tenemos esa objetividad y esa claridad de lo que queremos en la vida, de lo que queremos para nuestro país, de lo que queremos para la humanidad y de lo que queremos para nosotros mismos, yo creo que coincidimos en lo mismo. O sea, en México se estaban llevando mal las cosas, en el mundo se están llevando mal las cosas. Somos tan críticos como cualquier periodista o político que quiere hacer buena política, o como cualquier gente con esa mentalidad crítica que se necesita. Entonces, lo que pasa es que como nosotros no estamos, dijéramos, metidos hasta las manitas, ¿verdad? O hasta los codos, en esa mengambrea de politiquería, de conveniencias, etcétera, etcétera, conveniencias económicas también, en las que está metida mucha gente que está manipulando el mundo, que está manipulando las noticias, que está manipulando los gobiernos, que está manipulando a toda la población. Evidentemente, pues tenemos la conciencia tranquila y podemos hablar de cosas objetivas con conciencia y con la frente en alto. Eso es lo que finalmente hacen periodistas como ustedes y hacemos nosotros ciudadanos que somos una voz ciudadana. Claro, que nos dedicamos a ser artistas o hacer arte, pues es circunstancial, pero también obviamente he oído hablar a médicos, he oído hablar a científicos, he oído hablar a gente de a pie con ese mismo sentido común que tienen ustedes y que tratamos de tener nosotros. Gracias, mi querido Horacio. Y mi querido Damián Alcázar,
habíamos hablado conjuntamente en esta mesa que tenemos con Claudia, Horacio y contigo, a propósito de un tema que pusiste en la mesa y que se nos quedó ese pendiente que queríamos abordar, y que es la memoria de la mexicana, la memoria del mexicano, y particularmente en un año que viene tremendo, tremendo, no solamente porque seguimos con la pandemia, sino porque es un año electoral, las elecciones pues más importantes, más amplias y grandes que hemos tenido en el país, donde se definen 15 gobernaturas, toda la Cámara de Diputados, congresos locales, presidencias municipales. Va a haber un reacomodo importante, así que más que pertinente hablar de un tema, Claudia, Horacio, Alberto, que nos propuso Damián Alcázar desde pues ya hace un tiempo, y que tiene que ver con la memoria de nuestro país, de lo que ha pasado y dónde estamos ahora. Bueno, primero quisiera decirles, Alberto, Claudia, Horacio pues estaba con nosotros en esa plática. Yo un poco doy mi opinión respecto a lo que platicaba ahorita, lo que comentaba Horacio a un señalamiento de Alberto. Yo sí me siento inhabilitado para estructurar un discurso que me bulle dentro, porque soy un hombre de emociones más que de ideas, pero sí percibo la realidad, y entonces me angustiaba tanto el tema de las elecciones, ver cómo realmente se estaban conjuntando estas fuerzas que están en contra del nuevo gobierno, digamos, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué pasa? La gente no se olvidó de qué ocurrió antes, ¿no? A 2 años de un nuevo gobierno están aventándole basura cuando se echaron más de 38 años, más de 40 años con gobiernos corruptos, enriquecimientos ilícitos, una cantidad de cosas, y digo, wow, es el momento de sacudir a la gente. Sí, no me considero capaz de estructurar un discurso claro de todo lo que veo, y por lo tanto pues soy una opinión de un ciudadano, eso es todo, que habemos un montón así. Claro, la capacidad que tiene cada uno, en este caso mi querido Horacio, pues sí, él sí perfectamente lo tiene, porque es una virtud suya, una capacidad suya. Yo, como muchos otros, no la tengo. Tengo una pasión y un coraje por lo que está ocurriendo, y una esperanza por lo que podemos hacer, que entonces eso es lo que vengo a vertir en estas mesas. Pero bueno, a partir de ahí, sí quería yo proponer ese tema. ¿Qué pasa con la memoria del mexicano? O sea, si vemos los 12 años del PRI pasados y los 12 años del PAN pasados, y si alguien saca dividendos maravillosos para el país, pues entonces algo está pasando muy extraño, ¿no? Que a 2 años no vean. Claro, bueno, esa es mi propuesta, y hablemos de eso. A mí me parece que es un muy buen momento para tocar el tema, para sacudirnos también a nivel personal dónde estamos parados y qué estamos aportando. ¿Dónde estábamos antes? Para, como dice mi querido Damián, ¿había mayor silencio? Sí lo había, no lo había. O sea, también creo que este tema de las redes sociales, que sea a partir de 2009, 2010, empezaban, pero no con esta fuerza que tienen hoy, ya 2021, en donde la opinión de la gente es, ya mueve, ya quita gobiernos, lo vimos en Egipto en 2011, o sea, ya empezaba como este tema de, claro, Twitter ya tiene un peso y demás, Trump le regresa ese peso a estas redes sociales, y a la gente se le empieza a abrir ese espacio, por fin, para opinar, que creo que es parte importante de la democracia. Pero también, y coincido con Damián, me preocupa mucho un chiste, por ejemplo, que veo circular frecuentemente en redes sociales de, sí, pero el PRI robaba más, ¿no? O sea, como si eso fuera un chiste, como si, ay, bueno, da igual que robaba más. Y no da igual. No podemos banalizar algo que lastimó tan profundamente y tan constantemente, por lo tanto fue tan profundo, a este país. Y lo dejó empobrecido al nivel al que hoy el manejo de una pandemia se vuelve tan complejo, porque es un lujo quedarte en casa.
para este país es un lujo quedarte en casa porque socialmente, a nivel económico, no dan los números para que podamos mantener a este país que vive al día en su grandísima mayoría, y que encerrarse significaría la muerte sí o sí, la muerte de hambre. Y esto suena muy drástico, pero es la verdad. Entonces, me parece importantísima tu propuesta, Damián, porque no podemos permitirnos olvidar que no quiere decir que lo que tenemos hoy es perfecto, que no quiere decir, porque la esperanza era altísima. Y claro, y lo platicamos la última vez que tuvimos todos juntos, pues eso hace que al enamorarte tan fuerte del proyecto y con lo que cuestan los resultados, porque es poner toda una maquinaria en reversa en muchos sentidos y a recrear y a tirar cosas que no sirven y demás, y además ir en contra de muchos trenes y lo que hemos venido viviendo en estos 2 años con esta nueva idea, esta cuarta transformación, este concepto que pone en la mesa el presidente, pues sí se vuelve muy complejo. Entonces nos vemos como, a lo mejor estaba mejor el esposo que me golpeaba porque tengo dudas de lo que estoy viendo, no estoy viendo con claridad. Y ahí es donde creo que se vuelve relevante tener memoria, y ahí es donde siento que es indispensable hacer un llamado a la conciencia de dónde venimos, por qué estamos hoy donde estamos y qué queremos construir juntos. Y quiero resaltar esa palabra, juntos. No puede haber un futuro si seguimos tirando para todos lados que realmente valga la pena. No puede haberlo. Tiene que ser juntos. Y ahí es donde se vuelve álgido, porque hay que perdonar cosas, porque hay que mover conciencias, pero creo, no sé qué piensen ustedes, que si no es juntos, no es. Ya. Dentro de esta debate que se da en estos 2 años, a mí me llama la atención que he encontrado como elementos que se han ido repitiendo de una u otra forma, que me hacen pensar que existe un esfuerzo, a veces coordinado, a veces pareciera espontáneo, de que no se recuerde, de que la memoria se borre. Y es una herencia que yo la ubico, como periodista la encontré en gobiernos anteriores en términos de la violencia, pero que ahora en la discusión tan revuelta que se ha dado en estos 2 años, se están mezclando muchas cosas. Y mi opinión personal es que pareciera que hay un esfuerzo porque la gente viva nada más el presente y quiera entender o querramos entender que lo que está pasando ahora es, sin recordar que hay algo, que nada es por generación espontánea. No sé ustedes qué piensen de esto. Claro, no sé si puede yo contestar. Sí, vas, Horacio. Mira, cuando Damián nos propuso lo de la memoria, obviamente, pues sí, yo que estoy en la Comisión de la Memoria Histórica, ¿verdad? Y Cultural de la que nombró el presidente hace 2 años, sí, me doy cuenta que una de las cosas que a todos los pueblos del mundo les falla, ¿no? Incluso a los pueblos con unas sociedades más, entre comillas, desarrolladas, que vemos que también eso es un gran, puede llegar a ser un gran mito, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Pues parece que no aprendieron del Holocausto, ¿no? Y de todos los errores que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy por hoy hay hordas enteras de ultraderechistas neonazis y bueno, pues lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo. Es una condición humana, ¿no? Yo estoy totalmente convencido de que el olvido, o sea, la no memoria de la historia es una condición humana porque vivimos al día y vivimos bombardeados de información y vivimos bombardeados de contradicciones y de necesidades, como bien dijo Claudia también, o sea, la gente tiene que salir a trabajar y que buscarse el sustento y a veces la información es mucha, a veces es muy contradictoria, pero a veces la gente no tiene los medios culturales y sobre todo los medios ya materiales para poder asimilar toda esa información, el vivir al día, el tener toda una serie de preocupaciones de no contagiarte, de salir a comer, de etcétera, etcétera, de salir a comprar comida, pues a salir a correctar el bolillo, me refiero, con esta pandemia, etcétera, etcétera, y de oír tantas versiones contradictorias y de entrar a Twitter y ver tanta mierda, perdón mi francés, pero ver tanta mierda que echa la gente en contra
de todas las políticas gubernamentales, etcétera, etcétera. Una oposición que está desesperada por tener o por volver a gozar los privilegios de los que gozaba y que obviamente pues el pueblo ya no se chupa el dedo, ¿no? En ese sentido. Pero como dice Damián muy bien, hay que tener esa memoria y estar todo el tiempo tratando de ver por qué estamos como estamos, por qué dejaron este país o de qué manera dejaron este país que a este gobierno le está haciendo muy difícil, además tocándole bailar con la más fea que es la pandemia, ¿no? Recuperarse, ¿no? Y en ese sentido yo propuse tratar temas como los del COVID, por ejemplo, los de actualidad, el COVID, lo que se trataba con Jesús a partir de la afectación por COVID-19 del presidente, etcétera, etcétera, de tratar eso en base a la memoria, ¿no? O sea, en base de que si estamos como estamos por el COVID, si hay tantos contagios, tantas muertes, no más que contagios, es porque finalmente dejaron a este país hecho una tragedia en cuestión de salud pública, en cuestión de infraestructura de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos cualquier cosa que se desate, cualquier cosa que se suscite en base a pandemia, contagio del presidente, institutos, los institutos como el IFAI, etcétera, etcétera, ¿no? El INE mismo, el papel del INE, los partidos políticos, como están hechos, es una tragedia y un desastre, tiene todo un depositario ahí en la memoria histórica del pueblo. O sea, tenemos que ver para atrás y por qué los partidos políticos están así, por qué los dejaron llegar a esos niveles tan verdaderamente tan aberrantes, tanto de corrupción como de desorganización, como de oportunismo, como de insensatez en un momento dado, a todos, ¿no? Incluyendo a Morena, ¿no? En ese sentido, o sea, yo no voy por ningún partido, pero en ese sentido, obviamente, Morena fue la salvación de México en este sexenio gracias a López Obrador. Entonces, están en un momento histórico también, todo es historia, fíjate, todo es memoria, están en un momento en el que tienen en verdad que entender el pasado, comprender la memoria de por qué están ahí, de para qué están ahí, es fundamental para que logren unas elecciones exitosas y más sensatas. Y eso también se lo puedo decir a la oposición, ¿no? O sea, tienen que aprender de esos errores del pasado, porque si la oposición nada más está en el presente diciendo López Obrador está haciendo las cosas mal, el gobierno es una porquería, Morena está haciendo las cosas mal, todo está mal, obviamente no es cierto, ¿no? Es lo que yo digo. Sí. Gracias, Horacio. Damián Alcázar, ahora sí que directa la pregunta, hablando específicamente de la memoria, de qué es lo que no debemos olvidar, y me refiero a casos concretos, situaciones concretas que se te vienen, ahorita como decía mi abuela, que se te vienen a la mente, que el mexicano y la mexicana no debemos olvidar. Pues hay una larga lista, no terminaríamos en 24 horas de estar hablando de eso, pero, por ejemplo, quiero apuntalar lo que está comentando ahora Horacio, es decir, pensar en ese pasado. Ese pasado es lo que decía yo antes, 12 años de un PAN que llegó a hacer negocios y que subió los sueldos de todos los políticos y de todos los funcionarios. Yo recuerdo perfectamente a Fox diciendo, ¿por qué no van a ganar bien si están trabajando por México? Y yo decía, como si los maestros de primaria y de secundaria, y sobre todo por allá, lejos de las ciudades, no estuvieran trabajando por México. También ellos están trabajando y de sol a sol. Y los campesinos. Es decir, no olvidar que esos 12 años y que el PRI haber perdido el poder 12 años y a su regreso fue el peor PRI de toda la historia. O sea, el sexenio de más corrupción en la historia de México y de más, no sé cómo llamarlos, porque los exgobernadores que andan huyendo, los funcionarios que están a punto de ir a la cárcel y se andan escapando y se van a donde no los pueden sacar para que no regresen a pagar sus... O sea, ese PRI y ese PAN están ahí a punto y además ya juntos para tratar de borrar. ¿Cuál es el objetivo? O sea, propuestas, mejores propuestas para el país. Yo, perdón, pero realmente tengo memoria y lo dudo mucho.
O sea, todos esos años con estos gobiernos han sido lo que ya decía, de enriquecimiento ilícito, de despojo, de violencia infame que creció de una manera extraordinaria y de la cual todavía no podemos subsanar nada. Si nos damos cuenta, por ejemplo, los estados que más complicaciones tienen, que más problemas tienen, son de otros partidos, más allá que si Morena es un partido o no lo es todavía un partido bien cuajado, ¿no? Pero con esos, yo sí le digo a la gente, por favor, piense un poco, ¿qué pasó antes? Pero bueno, a lo que me preguntas, podríamos hablar, pues mira, desde el precio de la gasolina, desde Salinas, para no irnos tan lejos, te iba a decir desde López Portillo, cómo ha subido, cómo tuvieron que cambiar, quitarle 3 ceros al peso para aparentar que no pasaba nada, cómo ha ido creciendo la canasta básica, cómo estaba realmente empobrecido el salario mínimo hasta que llegó este nuevo gobierno. Y eso la gente no lo vio o no lo registra. El grueso de la población, o sea, la cantidad de gente que tiene ahora una beca de estudiantes desde el kinder hasta el nivel universitario, la ayuda a la tercera edad, que son los hombres que han forjado este país, la ayuda a la cual estos partidos, bueno, principalmente el PAN, se niega a dar esa ayuda porque cree que es un regalo, cuando ese dinero ni siquiera es la cuarta parte de lo que se llevó Javi Dubi en Veracruz. O sea, sí hay un montón de cosas que podríamos enumerar, ya para no hablar, te digo, de la violencia, de la guerra pendeja, de la guerra absolutamente inocua y todo lo contrario, violentísima para el pueblo mexicano, ¿no? La cantidad de fosas comunes que se han encontrado en nuestro país, cuando hace 40 años nos hubiéramos imaginado tal cosa. Ahora es una bronca también porque los que tenían hace 28 años, 10 años, ahora tienen 38 y ellos vivieron este tipo de política. ¿Creen que esa es la buena de verdad? O sea, no hay como criterio para discernir qué ha sido mejor, qué es. Estamos en un año de elecciones y me parece importante recordarle a la gente 1001 cosas. Pero bueno, otra vez, repito, no tengo capacidad para estructurar perfectamente mi discurso, pero sé de lo que hablo. Digo, vertámoslo, para eso está ahí Alberto y ustedes, que pueden perfectamente ir puntualizando. Hablemos de lo que quieras. Sí. Sí, hablemos de lo que quieras. Y a propósito que decías ahora mismo, la gente que tenía 28 años que ahora tiene 38, no, yo me voy a los niños que nacieron durante la guerra de narco, los que eran pequeños, que perdieron a sus padres y que ahora son adolescentes, incluso algunos adultos, y cuya formación o expectativa de país es esto que ahora vemos. Sería también importante no olvidar que hay por lo menos 1 o 2 generaciones de mexicanos que se han formado pues como escenario cotidiano esta violencia, esta corrupción, estos modelos de políticos, estos gobernadores modelo, como los presentó Peña Nieto y que resultaron modelos, sí, pero de quién sabe qué, ahí están algunos ya detenidos. No sé cómo ven ustedes, Claudia. Sí, a mí en esto que dice Damián me viene a la memoria un momento con mi hijo en Teotihuacán, cuando cumplió 9 años, hicimos allá un viaje, estuvimos él y yo, y fuimos con ciertos abuelos en Teotihuacán. Mis hijos prácticamente no ven televisión, la ven en la casa de alguien que hayan ido, tal. Pero en mi casa no están como los niños comúnmente a hoy, que es una tristeza además, lo quiero decir y señalar. A veces uno cree que los niños no escuchan o no ponen realmente atención porque están jugando y demás, y son los que más capacidad tienen de absorber y son como esponjas. Cuando tú dejas el noticiero corriendo, porque según tus hijos no están escuchando y demás, o estás pegado al teléfono con todas estas noticias que están hablando de México y que si México es esto y lo otro, los niños lo están absorbiendo. Y son desafortunadamente estas generaciones de las que hablan ustedes que han crecido pensando que ese es su país. Y les decía que me viene a la memoria este momento con mi hijo en Teotihuacán, donde
donde me pregunta en el desayuno hablando porque estaba la televisión puesta y la tenía yo en la parte de atrás, no sé qué ve. Y volteé y me dice, mamá, ¿qué le pasó a México? ¿En dónde se perdió? Un niño de 9 años. Me pareció muy significativo y ese día teníamos una entrevista, fuimos con varios abuelos en Teotihuacán, como les digo, con la guardiana de la pirámide de la luna, preciosa, una abuela, y le dije a ella, mi amor, pregúntale lo que me comentabas en el desayuno a ella. Y me dijo, nos dijo, a este país se le olvidó respetar a los mayores. Y lo comentabas también en estos hombres que forjaron este país y demás. Se olvidaron de nosotros, se olvidaron de escucharnos. Cuando hablan de nuestro presidente, dicen es que está muy grande y es que no sé cuál, y somos nosotros los jóvenes. Y sí es cierto, hay un tema pujante con los jóvenes. Pues por supuesto, solamente sí esto está sustentado en la memoria, en lo que los adultos mayores vivieron, en el respeto a estos adultos mayores, para que nuestro país pueda recobrar ese equilibrio del que solo quiero hablar. O sea, solo quiero hablar de esta unión, solo quiero hablar de esto, que todos podemos trabajar en conjunto. Creo que si volvemos al pasado, por supuesto que el que defiende el gobierno calderonista, no sé quién, el peñista, ¿verdad? Pero que todavía hay quien se atreve, y gobiernos anteriores dicen todo mal. Y no, pero mucho sí. Y cosas que dañaron profundamente el país, sí. Y si no se aceptan esas cosas que sucedieron en el pasado, que yo lo que veo es a nosotros como personas comunes y corrientes, nos cuesta mucho aceptar nuestros errores. Cuando aceptar esos errores tiene una consecuencia política, obviamente a ellos les cuesta más trabajo aceptarlos, pero nosotros los estamos viendo, todos ya los vemos. Entonces creo que tenemos que caer ya en ese momento de aceptación y decir, ok, por aquí no era, mejor por acá. Ok, esto que hice yo en mi momento no funcionó. A mí me duele mucho ver expresidentes diciendo que este país está muy mal cuando ellos mismos lo construyeron. Es una pena, es como si el exmarido te habla mal del nuevo, de tu pareja, diciendo, no, pues conmigo estabas mejor. No se vale porque las cosas cambiaron por algo. Entonces, si nosotros cambiamos de gobierno es por algo, si compramos una esperanza es por algo, queremos ir hacia adelante. Desafortunadamente, si no hay una convergencia en qué estuvo bien aquí, qué estuvo mal, y para este lado todo lo de allá estuvo mal, y para este otro todo lo que está pasando está mal, no vamos a encontrar un discurso en conjunto que nos permita crear como país. Y es muy doloroso verlo, es muy frustrante escuchar estos contra estos, en un discurso además tan infantil, tirándose, que creo que como ciudadanía tenemos que exigir un alto y decir, acepta lo que hiciste mal, acepta lo que no está pasando bien y cómo construimos en conjunto. Si nosotros lo empezamos a hacer como ciudadanos, creo que podría empezar a pasar, porque al final del día ellos están vendiendo una idea para que votes por ellos. Tú como ciudadano, nosotros como ciudadanos necesitamos exigir el discurso que queremos a partir de nosotros abordar ese discurso continuamente en los chats de la familia, en los WhatsApps, en todos estos lados donde estamos compartiendo noticias falsas y que sí hizo, que sí no hizo. A ver, paremos el discurso. El discurso de odio no le sirve a nadie, ya lo vimos con Trump. Prácticamente de los únicos, y no creo que es el segundo, corríjanme si estoy mal, que no se reelige después de sus 4 años, porque el discurso de odio ya no sirve, ya no da. Tenemos que cambiar el discurso, pero más allá de exigirlo y que lo cambien ellos para que lo cambie yo, cámbialo tú. Cámbialo con tu vecino, cámbialo con tu pariente, que estás en, yo soy de Morena, yo soy PAN, cámbialo, ve qué hay de bueno aquí, qué hay de bueno acá y sumemos. A lo mejor soy una loca, creo que sí lo soy, como dice Daniela, a lo mejor veo las cosas en mi mundo de fantasía, pero prefiero a partir de ello aportar algo que del pues nada sirve para nada, todo está mal, creo que hay de todo. Y si logramos conjuntar qué suma aquí, qué suma acá, no me puedo imaginar el gran país que construiríamos. Gracias, mi querida Claudia. Y bueno, si hay algo que la gente está comentando mientras estamos aquí en esta charla, pues es que el agradecimiento a la honestidad de quienes están hablando, diciendo lo que piensan, sintiendo y pensando lo que dicen. Y yo quisiera hacer esta pregunta también, mi querido Horacio, Claudia, Damián, que me parece que es un momento y que hay que ir hablando así y cada vez como lo están haciendo ustedes con honestidad y franqueza. Quiero detenerme en un momento político que tenemos en este momento en el país. Tenemos 2 años
que inició una conferencia de prensa donde un presidente de la República, de cara a la nación, da explicaciones o intenta darlas según lo quiera usted ver o entender de lo que está sucediendo en el país, de cómo funciona su gobierno, de cómo nos robaban, es decir, no solamente la denuncia, sino cómo se hacía el mecanismo del robo, de la corrupción, de la impunidad, cuánto se robaron, cómo dejaron a las instituciones de gobierno, retomando esto que decía también Damián, de la memoria y recuperar esta memoria histórica, esto que trabaja también Horacio y que comentas, Claudia. Me estoy imaginando el país, así como la ciudadanía, por ejemplo, la gente que nos está escribiendo ahorita, que está comentando en este momento todo lo que ustedes están diciendo. Que de pronto en estos 2 años la ciudadanía se empezó a politizar de una manera y que tiene mucho que ver con las mañaneras. Las mañaneras hicieron que mucha gente de la sociedad, no solamente los mexicanos o mexicanas que vivimos en el país, sino fuimos a hacer un reportaje en Nueva York y un montón de paisas no se pierden las mañaneras y todo el mundo empezando a entender este mundo de la política que siempre lo vieron tan distante. Pero de pronto, pues dices, bueno, y Felipe Calderón y la corrupción y las fosas clandestinas y las guerras en una licuadora. Y Enrique Peña Nieto, y como señalaban, con altos niveles de corrupción, el sexenio más corrupto, y no solamente eso, que como bien decía Damián, el más cínico. Regresó un PRI así ya, sin cuidarse la imagen, con un cinismo exponencial. Y tienes un PRI acá, y ahora tienes al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo tienes combatiendo la corrupción, pero también habiendo todavía mucha corrupción, con errores, con aciertos, que si el presidente los reconoce, que si no los reconoce, de pronto es un cúmulo de información metido en una licuadora, y procésalo, viene ahorita un proceso electoral donde hay un festival de candidatos y candidatas que verdaderamente, pues de pronto uno se encuentra a Kiko, ¿no? A Kiko queriendo ser el gobernador, o a Han Rong. Imagínense Han Rong queriendo ser gobernador en Baja California, Paquita la del barrio, también queriendo ser diputada, y dice, bueno, así abiertamente en una conferencia, pues yo la verdad ni siquiera sé qué voy a hacer, no sé qué se hace aquí, pero pues aquí los que me invitaron, los de Movimiento Ciudadano, ellos me van a decir qué es lo que tengo que hacer. Y tienes a un Félix Salgado Macedonio con 3 denuncias en Guerrero, en fin, es todo un festival, pero es otra vez toda esta información metida en una licuadora, y cómo carajos procesarla, no sé, cómo le hace la gente para entender esta parte, porque uno, si algo tenemos claro, por lo menos creo que los que estamos aquí, lo tenemos claro, no queremos que regresen esos 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años de corrupción, de desapariciones, de impunidad, de haber empobrecido de una manera tan descarada al país, a tantos millones de pobres. ¿Cómo procesar eso? Sé que es una pregunta por demás compleja, ahorita te la estoy aventando a ti, pero va para los tres. ¿Cómo procesar eso en este momento de una manera que se te ocurre a ti, con la sencillez que te habita Horacio Franco? Porque no hay un momento electoral muy importante, muy, muy importante, y hay conflictos internos por todo el país. ¿Cómo entender este momento, Horacio Franco? Mira, tú has denunciado una cosa muy importante que no está en el consciente colectivo de toda la sociedad, que es que Andrés Manuel López Obrador, a partir de las mañaneras, ha concientizado políticamente, ha politizado a mucha parte del pueblo mexicano. ¿Cómo? Y otra vez regresando a la memoria que enuncia Damián Alcázar, el maestro querido, es que finalmente, ¿cómo estábamos o cómo la mayoría del pueblo mexicano, y eso me consta, cómo desconfiábamos de las autoridades, cómo desconfiábamos de todo lo que fuera o oliera a gobierno?
cómo estábamos ya en un momento dado en una indolencia de que si Peña Nieto hacía tal barbaridad o que si Peña Nieto decía que Duarte y el de Cancún y el otro Duarte eran gobernadores ejemplares, pues mira, o sea, nos daba mucho coraje, nos daba muchísima impotencia, pero era eso, era una impotencia, y la impotencia con el coraje, pues a fin de cuentas, por supervivencia, te lleva a la indolencia. Nos volvimos indolentes en un momento dado de todas las barbaridades, de todo el robo, de todo el saqueo, porque lo sabíamos, se escuchaba, o sea, cuando se escucha una verdad, un rumor tanto es porque es verdad, ¿no? Todo el saqueo a Pemex. Mira, incluso, por ejemplo, viendo el primer programa que hicieron ustedes, el primer momentum que hicieron con el maravilloso y valiosísimo reportaje que hicieron sobre el litio, ¿no? Pues nos están confrontando ahí con el futuro, pero también con el pasado. O sea, en el gobierno de Calderón se dejó una concesión verdaderamente impía a las mineras, ¿no? O sea, teníamos todas las de perder. O sea, ¿cuál es por qué no regularon nada en este país antes? Porque no les convenía, porque saquearon y no regularon. En vez de hacer concesiones, sí, o sea, tú puedes hacer una concesión con una minera de Canadá o de cualquier parte del mundo, pero haces regulaciones, ¿vale? de que esté todo totalmente en orden y que no contaminen y que repartan bien esa riqueza, etcétera, etcétera. No lo hicieron porque el país les importaba un comino. Entonces, hoy por hoy, las mañaneras son, a mi punto de vista, un ejercicio ejemplar en el mundo, único en el planeta, único en la historia de la humanidad, donde un gobernante diariamente, ¿no?, saca la cara, saca a dar razones, saca a responder preguntas, a veces muy bien formuladas, como las que tú le has lanzado a Ernesto cada que vas y insistes en lo de Santa Marta, y cuando está encinas y que le preguntas y lo cuestionas y todavía no dan solución. Eso es una cosa que tienen pendiente, también una deuda que tienen pendiente con todo el pueblo mexicano, no nada más con ustedes, ni conmigo, ni con Santa Marta, sino con todo el país, ¿no? Pero bueno, finalmente, el hecho de dar la cara, el hecho de salir a reconocer qué está pasando, a escuchar, a informar y a dar clase de historia, como lo hace López Obrador muy ejemplarmente, porque sabe muchísimo de historia y le encanta, ¿no? Es un ejercicio que ha abierto muchísimo las antenas de la gente para, en realidad, pues sí, politizar. Pero por otro lado, también hay gente que siempre está en contra de que Andrés Manuel diga todo el tiempo lo mismo sobre los fifís, en la misma Elena Poniatowska, cuando dijo que ya estaba cansado el pueblo mexicano de las mañaneras, que no coincido con mi querida Elena, que la adoro y la amo y la quiero mucho, pero no coincido con ella, porque lo que está haciendo López Obrador todos los días en la mañanera es un ejercicio de memoria histórica y de programación neurolingüística, siempre defendiéndose de todas las mentiras que le lanzan los diarios de circulación nacional y los diarios que tenían antes la sartén por el mango y que ya no la tienen, y que por eso cada vez sacan más patadas de ahogado y más noticias falsas. Lógico, ¿no? No sé, y no lo reprime, y no hay para nada ninguna represión, y sigue la libertad de expresión, pero él se defiende como se puede defender cualquier persona. Yo una vez en una de estas mesas, de la segunda que tuvimos, dije que sí tenía tal vez rencores personales, pero ya entendí muy bien que no es eso, es que a Andrés Manuel le gusta siempre hacer un ejercicio de programación neurolingüística con la población, para que la población siempre esté recordando, es que aguas, porque en verdad nos hicieron mucho daño. O sea, es un refrescar de la memoria histórica, y es un defenderse genuino que tiene el presidente ante tanta mentira, que a veces puede ser muy incisivo e incurrir en los mismos adjetivos descalificativos contra Reforma y contra la Universal, que pues también han hecho. Ahí tiene gente valiosa trabajando y gente que no estoy muy de acuerdo en la línea editorial de todo lo que hacen, pero siguen teniendo gente valiosa. Además, los periodistas valiosos se paran solos, eso no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero, y hay detractores y hay defensores pero aquí no se trata de ser detractor o defensor, aquí se trata de que cuando tú utilizas un medio para echar mierda y echar mentiras, pues es cuando ya se jodió la cosa, ¿no? Y entonces López Obrador tiene todo el derecho en las mañaneras de politizar y de defenderse sobre estos ataques. Por otro lado, bueno, yo quisiera que me dijeran qué otro presidente del mundo ha hecho este ejercicio, ¿no? O sea, yo estoy enormemente orgulloso
de una conferencia de prensa mañanera donde finalmente puede ir el que sea, y apoyo totalmente que siga existiendo esto. Y evidentemente, si el INE, si Córdoba está porque el presidente calle cosas que pueden en un momento dado afectar la credibilidad de un partido o de otro, etcétera, etcétera, ¿no? O pueden ponderar a Morena. Pues miren, la gente ya creo que ya no se chupa el dedo. Yo creo que la gente, antes de votar por esta alianza contra natura de los partidos de oposición, pues va a ponerse a pensar que ojalá estamos en eso. Por eso es tan importante, como bien lo decimos aquí los tres en este programa, ¿no? Que siga imperando el fomento a la memoria del pueblo, ¿no? No podemos caer en lo anterior, porque hay una cosa que yo siempre he dicho: la gente no cambia, ¿no? Sigue conservando sus mismas características intrínsecas de personalidad, de lo que sea, de amor o de adicciones o de amor o de odio o de lo que sea. La gente no cambia. Puede en un momento modificar conductas, pero la gente intrínsecamente no cambia. Yo creo que estos partidos políticos, los políticos que robaron tanto y que saquearon al país y que pusieron a México de veras en una situación espeluznante y aberrante, no van a cambiar. Y siguen siendo los mismos que estaban en los partidos anteriores, y esta alianza de Por México evidentemente, si gana las elecciones van a ocasionar lo mismo. O sea, en verdad, yo creo que van a ocasionar lo mismo. Y por otro lado, Morena, ¿no? Nuestro querido Morena, ¿no? A lo cual yo no pertenezco ni perteneceré nunca a ningún partido político, pero es un partido que tiene la obligación, en verdad, tiene la obligación de depurarse y de, en verdad, configurar sus cuadros, porque el hecho de que Félix Salgado o no Félix Salgado, de todo lo que están manejando también, ¿no? Pues obviamente pues es muy decadente, y tan decadente como que un actor sea gobernador, o Paquita, la del barrio, no sepa lo que va a hacer o los enmascarados, que también que no tienen ninguna experiencia, el mismo Cuauhtémoc Blanco en Morelos. O sea, Lupita Jones, Alejandro Fernández, por favor. Vicente Fernández. Vicente Fernández, sí. Eso por ejemplo, para mí, ¿no? Eso no tiene perdón, porque y Damián y yo, que fuimos diputados constituyentes, en verdad vimos lo que no podemos hacer. O sea, pudimos contribuir en un rubro especializado que era la cultura. Damián estaba por Morena, yo estaba por el PRD, pero a mí, en verdad, no, o sea, ¿saben cuándo me vuelvo a meter en alguna cosa así? Nunca en la vida, jamás en la vida me vuelvo a meter con nada de eso. Gracias. Quería yo Adelante, Damián, adelante. Mira, respecto, un poco retomando lo que decía la bella Claudia, cuando el niño le preguntó en dónde se perdió México, ¿no? Yo creo que así podríamos ir como puntualizando cosas. A mí me parece, por ejemplo, que el 68 le dio un camino totalmente diferente al México que venía, ese de las grandes instituciones, como el Seguro Social, ¿no? Como lo agrario, es decir, como el petróleo en aquel entonces. Entonces, utilizar al ejército para hacer una masacre ciudadana, de la juventud nada menos, ¿no? De la energía, la vitalidad y el nuevo pensamiento para levantar este país. O sea, a partir de ahí podríamos hablar de cómo se ha utilizado al ejército en los regímenes anteriores. Claro, para lo mejor que tenía era el plan de rescate, y todo lo demás era para reprimir cualquier tipo de oposición, cualquiera, pasando incluso por la guerra sucia en el estado de Guerrero principalmente, ¿no? Sí, creo que ahí dio un rumbo, y eso era el PRI, el poderío del PRI, que ya estaba echándose a perder, ya la maquinaria venía oxidándose y iba a terminar en esto último, ¿no? Acabando con todo. Pero bueno, después otro momento es el relevo de la política mexicana, que fue absolutamente simulada a la entrada de Fox. Allí otra vez perdimos la posibilidad y el rumbo, y ahí se perdió México nuevamente. En estos momentos que tenemos
a 12 años, a 18 años de ese intento, que tenemos ahora el impulso para hacer un cambio, pues resulta que estamos todos en contra, una gran mayoría, los que no escuchan a Andrés Manuel, sobre todo, los que no escuchan las mañaneras y se van con la finta de las fake news y de todo lo que dicen los medios. Los medios, ya sabemos, los medios de difusión de este país, toda la radio, las televisoras y los medios impresos son de 5 o 6 señores. Y si esos están en contra porque ya no reciben las grandes cantidades que recibían del gobierno, pues entonces le van a pegar durísimo y todos los días. Entonces la gente se va con eso cuando no escucha las mañaneras. Bien dice Horacio, las mañaneras lo hacen a uno retomar realmente la tranquilidad de que se está trabajando en el país. Y así como ha politizado a muchos que no acostumbraban, también a los otros que estaban indolentes y que decían, ay, todos son iguales. Ahora están muy activos, en contra, la gran mayoría de ellos, pero muy activos, hablando de que este presidente no sirve, y jamás hablaron de los otros presidentes, si servían o no servían. Entonces, las mañaneras han servido para eso, ¿no? El que no quiera escucharlo, yo también estoy totalmente de acuerdo con la queridísima Poniatowska, pero si no quiere escucharlo, si ya se cansó, que no lo escuchen. Pero el que no lo ha escuchado y que no sabe cómo van las cosas, que lo escuche, porque va a tener una visión ahí sí clara, honesta, decente, a lo mejor todavía no, digamos que no resolviendo los grandes problemas de este país, porque son montones, pero va lentamente y va avanzando. Primero, a 2 años de su gobierno no ha pedido un solo peso prestado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría antes con los gobiernos anteriores? ¿Qué pasaría a la entrada de la pandemia? Puta, ahorita estuviéramos pagando, no se ha podido pagar la deuda del Fobaproa, mucho menos la deuda externa. Apenas se lleva la mitad del presupuesto pagar solamente los intereses y las deudas siguen ahí así enormes. Entonces, que este hombre no haya pedido nada, ya es de verdad un hallazgo de un hombre decente, con una visión clara de cómo se lleva a cabo un país. Ha erradicado la corrupción, la gran mayoría de los momentos y de los estratos del gobierno en donde la corrupción imperaba, y a los funcionarios los tienen muy bien observados, y cualquiera que flirtee ahí se sabe inmediatamente quién está haciendo negocios y quién, y ha hecho que ese dinero alcance. De verdad, la hambruna se está sanando. O sea, la ayuda a los viejos en el campo, principalmente, y en la ciudad, a la gente que lo necesita, yo ya voy a ir a pedir mi ayuda, porque ya tengo 68. Sí, ha ayudado muchísimo. Y a los jóvenes estudiantes que les costaba subirse al camión porque no tenían para ir a la escuela, no había. Todas esas cosas, ahí las está dando puntualmente cada mañana, solamente que hay que escucharlo para saberlo, porque la gente no lo sabe. Todos los niños y adultos discapacitados tienen ayuda. Hay un montón de programas de asistencia, ¿no? ¿Quién está reforestando al país? ¿Desde hace cuánto tiempo estaban más bien deforestándolo? Ahora lo están reforestando. Entonces, es algo que se está logrando, que se está haciendo. Y yo, otra vez, a lo que quiero apuntarle a la gente es que se detenga y reflexione, que sí vea el pasado, que sí vea lo que está ocurriendo. Porque sí, estoy de acuerdo con Horacio, la gente de a pie sabe perfectamente, intuye que este hombre es honesto y que está trabajando a pulso para sacar adelante al país. Pero hay que verlo. Ok. Y hay que valorar, porque lo que preguntaba Horacio, de que si había otro mandatario que hiciera esto, no hay un solo presidente en el mundo, y eso ya lo investigamos, que haga este ejercicio cotidiano de hablar todos los días con periodistas y de atender todas las preguntas. Es algo que también vale la pena recordar.
Y van los que quieren, porque las grandes vacas de la información, pues no van, porque no tienen que argumentar. Entonces no van y ellos hacen sus propios análisis y sus propios vericuetos para diversificar y sobre todo para quitarle la veracidad a la noticia. Entonces que vayan y lo enfrenten ahí personalmente para que se den realmente cuenta de con quién están. Yo creo que sería un ejercicio importante que como en la escuela, ¿no? Los medios tuvieran que pasar lista en esta mañanera. Yo creo que la mañanera pone agenda, como dicen Damián y Horacio, evidentemente tiene muchos pros. Sí te da paz cuando ves completa la explicación y no los pedacitos que sacan de recortes para armar el fake news no, o sea, lo que quiero comunicar, sacando de contexto muchas veces lo que se dijo, pero también creo que ese es el costo de las mañaneras, que hablar tanto da para muchos recortes que son los que realmente corren en la mayoría de, lo vuelvo a decir, grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera, que lo ves y dices, como, ¿por qué dijo eso? Y ya cuando ves el pedazo completo, pero pues hay que tener el tiempo para hacerlo y evidentemente pues no hay ese tiempo para todos, no hay esa disposición y esa disponibilidad, muchas veces ni siquiera el acceso completo a ese espacio, pues esa es la desventaja de las mañaneras, que hay demasiado que se dice. Todo edición que hicieron de los comentarios que hizo el presidente hasta llegar al momento en el que dice que él tiene coronavirus, pues evidentemente si él está diciendo que si no eres corrupto no te da y tal, le da, pues son cosas que él dice. Nosotros que le tenemos este cariño al presidente en su modo de ser tabasqueño, dicharachero y demás, lo entiendes y lo tomas desde ese lugar. Pero quien por el otro lado no lo quiere nada, y los hay, ciudadanos, políticos, etcétera, detractores, empresarios, toman esos fragmentos. Entonces, sí coincido, es un ejercicio excepcional, único, tiene muchos pros, pero también creo que, pues sí, como todo en la vida, pues las mañaneras se prestan para que a la oposición y a quienes son detractores, del presidente, les da material para tirarle, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que buscar un equilibrio, habrá que ver cómo está funcionando ahorita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, qué está pasando, a lo mejor tener al presidente algunos días, otras personalidades o personas, vaya, del gobierno, quién sabe, uno quién es, pero también yo quería tomar ese dato que dijeron. Sí es bien complicado el tema de gobernar, y uno termina diciendo, no, yo no. A mí me llegó, y no lo comento a profundidad, la propuesta, ahora que se puso pues tan de moda que celebridades, pues obviamente cayó en el plato una propuesta que... ¡No me digas! Sí, pero no lo comentemos mucho porque ni para qué. Pero bueno, cayó en el plato y obviamente eso no... ¿Para qué cargo? Para una alcaldía, pero no, ya ni siquiera estoy en esa parte del país. Sin embargo, no, es un no, desde la verdad, desde la honestidad que todos tenemos que tener, pero también a tener esa honestidad y decir, yo no tengo con qué entrar a ese cargo. Yo siempre le he dicho, yo cargos públicos nunca voy a tener, cargos políticos tampoco. Me interesa profundamente la política, hoy más involucrada que nunca, por tener una relación con alguien que sí está interesado y además es actor activo en ese tema, pero híjole, es bien complicado, porque le dices, no, hombre, yo no me meto. Pero entonces los que sí se meten, los que sí están ahí adentro, los que sí, lo tengo que decir porque lo veo, pierden mucho de su privacidad, de muchas cosas por el servicio. Tendríamos que construir en conjunto. Ya sé que estoy siendo muy mediadora, pero es mi interés hoy. Es el discurso que quisiera ver en la mayoría, el de mediar, el de sumar, el de cómo te ayudo. Sabes que aquí me parece que no estás bien, pero ¿cómo sumamos a un mejor país? Hoy que vemos la pandemia, nos tiramos que sí México, que sí, qué mal manejo de la pandemia. Como se hizo en Suecia, perdón que está entrando aquí una llamada, perdón que se pausó porque entró una llamada, pero como se hizo en Suecia, que se apostó por la inmunidad de rebaño, y dicho por el rey Carlos Gustavo, fue un desacierto, no funcionó.
fracasaron. Reino Unido apostó en principio por esa misma inmunidad de rebaño, después tomó acciones de distanciamiento social y demás, y fracasó en ambas apuestas. Estados Unidos, Alemania tiene ahorita un tema económico también durísimo. España, bueno, quieren tirar al gobierno entero. O sea, no somos los únicos que nos estamos enfrentando con este tema de manera equivocada en partes y acertada en otras. No somos los únicos. Sí, bien lo dijo Horacio Franco en un principio. Y perdón, querida, pero estás hablando además de países del primer mundo. O sea, en donde aquí, si la gente no sale a trabajar, no come al otro día. Si la gente no sale a pedir limosna, no come. Entonces, ¿cómo? Pues somos 120 millones. ¿Cómo? El otro día, un paréntesis más, escuchaba uno de estos programas de Televisa y decían, es que fallaron, deberían haber hecho las pruebas. Ay, pero ¿en dónde? ¿En qué cabeza? A mí me hacen una prueba ahorita y estoy bien. Y salgo al mercado y me topo con alguien y me lo contagia. Y ya hicieron una prueba que a mí me hace sentir que estoy bien y sin embargo ya estoy contagiado. Y entonces, ¿en qué cabeza cabe que había que gastar tanto dinero? ¿De dónde el dinero? O sea, bueno, pero perdón. No, muy bien, completamente de acuerdo. Ese es el tema, que estamos en un país que no se puede dar ese lujo. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mediamos? Porque tendríamos hoy, si todos nos hubiéramos encerrado, gente brincando las bardas de las casas por comida. Claro. Casi una guerra civil porque la gente estaría desesperada queriendo comer. ¿Cómo lo manejas? Porque decir, lo está haciendo mal, ¿y tú qué harías? La pregunta creo que debería ser, ok, ¿y tú qué harías? A mí me ofrecen un cargo y yo digo, no, yo no estoy lista, ni estaré, ni es de mi interés. Me interesa la política, me interesa mi país, bueno, o sea, adoro a mi país, amo a México, amo ser mexicana, me encantan los mexicanos. ¿Qué más quisiera yo que ver un país que sale adelante, que todos los niños tienen oportunidades, tienen esperanza, que no tenemos estos temas de suicidio que tenemos? Aguascalientes, ¿cómo tiene esos números? Porque los jóvenes no tienen esperanza. ¿Qué más quisiera yo? Que pudiéramos entre todos construir y hacer un tejido social, que desde cada trinchera nos apoyemos. Porque si nos vamos en el tú mal, tú pésimo, tú no, tú del carajo, ¿qué vamos a lograr? Sí, muchos muy mal. Actualmente hay muchas cosas que no estamos viendo todavía, pero creo que la pregunta debería de ser, ¿cómo sumamos? ¿Cómo lo construimos en conjunto? Ya vimos que este mal, que el otro mal, sí, mucho, que robar no funciona, que el discurso de odio tampoco, que ¿cómo hacemos para construir un país entre todos con esta oportunidad que dice mi adoradísimo y brillante Damián Alcázar? Tenemos una oportunidad en las manos de oro, con un líder que sí es una persona honesta, con una persona que quiere hacer una transformación profunda para su país, que está poniendo como prioridad a los pobres, y decía en su discurso en el Zócalo de bienvenida, por el bien de todos, primero los pobres. Si ya tenemos esas ganas ahí, ¿cómo aportamos todos para hacer ese cambio? Porque si hoy no podemos hacer un manejo correcto de la pandemia, es porque es un lujo que México no se puede permitir, y eso es tristísimo, sí lo es, pero ¿cómo lo vamos a cambiar todos? Creo que por ahí tendríamos que empezar a pensar. Yo quisiera hacer una acotación a lo que estaban diciendo ahorita mis queridísimos amigos y colegas. Si puedo, miren, voy a hacer una promoción de un artículo que acabo de publicar en El Soberano, que escribo cada 15 días o cada mes ahí. Y hice una tabla porque precisamente estaba con tanta efervescencia de lo del COVID y de tanto que le tiran a López-Gatell porque no ha manejado aparentemente bien la pandemia. A mí se me ocurrió hacer una tablita de Excel a título personal y con mi total ignorancia sobre la estadística y la actuaría y todo esto. Pero yo hice por un comparativo de México, ¿no? De cómo, del número de habitantes y del número de fallecidos y el porcentaje que significa ese número de fallecidos. Desgraciadamente, ¿no? Todos los fallecimientos son trágicos en este sentido, ¿no? Por COVID-19, pero ¿qué porcentaje hay en México de estos fallecidos, ¿no? Con países, como decía Damián, de primer mundo y con las regulaciones, pero sobre todo con países que han ejercido la coerción como un método de prevención de contagios, de aparente prevención de contagios, que pues le salió el tiro por la culata, porque con inmunidad de rebaño o sin inmunidad de rebaño han tenido muy parecidos números de fallecidos en cuanto a porcentaje de fallecidos
por población total de los países, de tal suerte que México, por ejemplo, con los muertos que tenía al 24 de enero, yo saqué que tenía un 0.1118% de fallecidos, pero España tiene 0.11 igual. Y bueno, España que ha ejercido tantas medidas de coerción, Italia 0.14, dense cuenta, ¿no? Estados Unidos 0.13, más que México, ¿no? Francia 0.10, un poco menos, pero Inglaterra 0.17%, ¿no? Rusia 0.04, pues si es que no están sacando mentiras los rusos, ¿no? Brasil 0.10 y Bélgica igual 0.10, o sea, todos muy parecidos a México, países donde se han ejercido, como los que dije primero, Italia, España, Reino Unido y Francia, ¿no? Obviamente se ha ejercido coerción. Eso quiere decir que finalmente se tuvo que contagiar quien se contagió, quien se tuvo que contagiar, quien no tomó medidas, quien tuvo mala suerte, pues como yo al principio que fui víctima del COVID en marzo del año pasado, pues me contagié. Obviamente así es, o sea, esta enfermedad es una enfermedad bastante agresiva y realmente hemos visto, y muchos amigos extranjeros me han dicho, se los puedo jurar y firmar con sangre, no, amigos que viven en España o en Italia, es que de veras envidiamos a México porque no han coartado las libertades y aquí las han coartado y aquí nos han dado toques de queda. En Holanda mismo, el país donde yo estudié, donde vive mi ex y he platicado con él, que está las cosas tremendas de protestas por los toques de queda, han vandalizado medio país por los toques de queda los últimos días. Pues sí, obviamente, imagínense ustedes si López Obrador y López-Gatell hubieran dicho toque de queda, aparte de que la gente no hubiera podido salir a trabajar y no hubiera podido ganarse la vida, que es lo que en este país nos surge, ¿no? ¿Cómo la oposición hubiera dicho, ya ven, es un dictador de quinta, es un dictador de ultraderecha, quiere coartar las libertades? En fin, todo se puede usar en tu contra en la política, pero yo quería comentarles de esta tablita que hice y obviamente puse como el ejemplo, dijéramos, la cereza del pastel a Nueva Zelanda. Pero Nueva Zelanda es un país totalmente, ¿no? Nueva Zelanda tiene 25 muertos por COVID hasta el día del domingo, o sea, 25 muertos, o sea, representan un 0.005 de porcentaje de de 5 millones. Nueva Zelanda son 2 islas, tiene además, tiene los mismos habitantes que tiene Iztapalapa, Ciudad Neza y Nezahualcóyotl juntos. No, Iztapalapa, Ecatepec y Neza, que son 5 millones. Y está aislada del mundo en realidad. Manejaron la pandemia de una manera ejemplar porque allí no necesita la gente salir a buscarse el sustento diario y vendiendo cosas y trabajando en comercio informal, etcétera, etcétera. Tienen sus pensiones. No se puede ni comparar. Estamos en una situación total y absolutamente diferente. Pero con países con los que sí ejercieron mucha coerción a partir de las libertades de los ciudadanos, obviamente, pues miren, estamos muy parecidos en porcentaje de fallecimientos, tomando en cuenta el grosso de la población, o sea, el total de la población. Ya, pues chicos, se nos acabó el tiempo, ya hasta nos comimos unos minutos de más, pero más que contentos porque ahí los veíamos bien prendidos, bien prendida Claudia ahí, pues planteando puntos que son del interés de todas y todos los mexicanos. Alberto Nájar. Así es, y la verdad que muy interesante, muy, muy interesante. La primera vez que yo participo en esta mesa y estoy muy agradecido. La verdad que increíble. Y creo que los comentarios que han llegado por nuestros canales de comunicación son mucho en esa línea. Muy, muy interesante. Así es. Así que, mi querido Damián Alcázar, Horacio Franco, Claudia Lizaldi, muchísimas, muchísimas gracias por sumarse a este momentum acá con nosotras, con nosotros, con Pie de Página y con Rompeviento TV. Gracias, de verdad, un placer siempre tenerlo con nosotros. Gracias a todos. Para mí es un gusto poder compartir. Último viernes de cada mes nos vamos a estar esperando en esta mesa y, por supuesto, completamente abiertos y receptivos a lo que quieran que abordemos, invitando al público a que comparta con nosotros qué les gustaría.
a todos. Alberto, qué gusto tenerte acá, va a ser un privilegio sumar juntos. Mi querido Ernesto, qué gusto. Horacio adorado, Damián querido, mi corazón con ustedes, les mando besos, amor, mucho amor. Gracias, Claudia. Damián, Horacio, gracias. Muchas gracias a todos. Y ojalá que hagamos estas mesas, pues no los últimos viernes de cada mes. A mí me gustaría hacerla pues cada semana o cada 15 días, pero está muy sabrosa la plática siempre. Pues si ustedes se dejan, nosotros encantados. ¿Qué? ¿Tienes el micrófono en silencio, Damián? Íbamos a tocar los temas de la memoria, pero no tocamos ni 3. O sea, hay miles. Y hay que acudir a la memoria. Yo invitaría a todos los ciudadanos, a todos los mexicanos, por lo menos a todos los que nos escuchan y nos ven. Hay que acudir a la memoria, hacer uso de ella, para poder realmente ver qué nos espera, en qué podemos participar, como dice Claudia. Gracias. Un abrazo a los dos. Mucho gusto. Gracias. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Gracias al público, que yo estoy aquí contestando lo que puedo de los chats. Léanlos si pueden, colegas, léanlos, porque además hay una dama que te pide saludos a ti. Eres todo un rompecorazones, Damián, en verdad. Así es. Hay muchas damas que claman por ti en el chat. Mándale saludos, gracias a Cuando todos. Damián llega a un restaurante y Damián parte plaza, las mujeres, los hombres lo voltean a ver. Damián, eres todo un fenómeno de conquista. Los quiero. Órale. Manda besos, pues, Damián, ándale. Sí. Órale, Pantera, manda tus besos. Bueno, gracias, Claudia, Horacio, Damián. Nos vemos pronto y ahí nos coordinamos. Si se puede, esto que propone Horacio, semanal o quincenalmente, ahí lo platicamos, ahí nos estamos comunicando y vemos si se arma o no. Que tengan lindo día y lindo fin de semana. Gracias. Abrazo. Abrazo. Gracias. Abrazo, gracias. Gracias. Pues mi querido Alberto Nájar, pues nos alcanzó y nos rebasó el tiempo con nuestros queridísimos artistas, Claudia, Horacio y Damián.